Muchas gracias, muy buenos días, honorables señores y señoras y miembros de la sociedad civil que han decidido oír precisamente a estos miembros de esta sociedad civil ilustrada que quieren colaborar para que esta iniciativa de una ley orgánica animal sea exitosa. Agradecer sobre todo a Terra Animal Ecuador por esta convocatoria y porque podamos hacer un aporte a esta discusión. Primero señalar, voy a abordar varios puntos, trataré de ser breve por el tiempo que tenemos. Primero entender que la historia y la evolución del derecho animal siempre comienza con la pregunta de en qué momento ocurre la cosificación de los animales. La cosificación de los animales está ligada a una cuestión ética, histórica, cultural, social, y que también tiene un momento puntual, ¿ya? Que nos vincula a los que hemos heredado este derecho occidental, ¿verdad? A los que somos latinoamericanos por la herencia que tenemos desde el derecho romano, en que se instala ya derechamente la idea de animal como cosa, que luego se hereda en el Código Civil de Napoleón y que posteriormente, lamentablemente por el copy-paste de las legislaciones, fue permeando hacia los códigos civiles de toda Latinoamérica, ¿ya? Y gran parte del mundo. Ese problema se ha ido resolviendo con los años a través del análisis ético, científico, moral y jurídico, que ha significado que con los años se vaya castigando las acciones y omisiones también de malos tratos contra los animales. ¿Por qué hago esta introducción? Porque esto es lo que yo llamo el camino de regreso. Y el camino de regreso debe significar, a través de la victimología del animal no humano, entender que el animal es un sujeto de derechos, porque comienza con este castigo en distintas formas de la regulación de los países, regulaciones, digamos, locales, luego va aumentando hasta los códigos penales, muchos países parten con una regulación de falta, con una multa, y terminan con grandes penas por delitos de maltrato animal. Hoy en Estados Unidos, por ejemplo, se habla de fiscalías especializadas en la investigación de delitos de maltrato animal y podemos hablar de la Green Criminology, de la que he estado estudiando mucho este último tiempo, que es la criminología verde, la naturaleza contra los elementos de la naturaleza. ¿Por qué hago este marco? Porque en este camino de regreso es inevitable entender que el río, que el mar, vamos a hablar, Mar Menor en España, los ríos en diversos países también que han sido declarados sujetos de derecho, y ahora ya derechamente los animales, deben considerarse en todo caso como esas víctimas. Y esa víctima, no podemos seguir en esta falta de armonización del derecho, de que no quede claro quién es en este concierto jurídico. Entender también que hay experiencias legislativas de diversos países exitosas. Aquí quiero que salgamos de este temor, que he estudiado los proyectos de ley que hay relacionados con esta ley orgánica animal y que se quieren mezclar. A ver, primero aclarar que el Estado de Ecuador tiene una forma unitaria, de república y descentralizada, distinto a las formas de Estado federado, como ocurre en Estados Unidos o en México, para poner ejemplos, en que la experiencia legislativa es más local directamente desde su formación, ¿verdad? Constitución de Ciudad de México, en Estados Unidos legislaciones federales en cada estado, y ahí ponemos como ejemplo que las carreras de perros en Estados Unidos ya van en más de 40 estados que no existen, que han sido eliminadas, ya castigadas incluso. Pero hay estados en que uno tiene que irse enfocando ya en forma más precisa, en esas formas federales, para poder avanzar en la legislación. ¿Cuál es la diferencia con Chile, con Ecuador y con otros estados unitarios? Que la jerarquía de norma parte en la Constitución, ¿verdad? Luego los fallos que emanan de esa norma constitucional también son vinculantes, como es el caso que veremos a continuación del fallo Estrellita, ustedes ya lo deben conocer. Y luego empieza el descreme legislativo hacia abajo a través de leyes, regulaciones. Entonces, creo que a partir del Estado unitario nace algo que aquí les voy a convidar, que es uno de mis libros favoritos, nace la codificación. Y aquí tengo como ejemplo uno de mis libros favoritos, que es El Código del Animal de Francia. Francia es un país que ha decidido organizar la legislación que tiene. Por eso es tan rico hablar de
una ley orgánica animal que sea un punto de partida para una codificación. En este juego de los niveles, los quiero llamar a no perder la calma, con querer incorporar tenencia responsable, regulaciones sobre animales de consumo. La verdad, los que somos profundamente animalistas, además de juristas, entendemos que no podemos cambiar el mundo de un día para otro. Y sí entendemos que tiene que haber una parcialidad, un trabajo en el tiempo, y ejemplos de esto, los llamo a ver los ejemplos, por ejemplo, de Alemania, que efectivamente hizo una incorporación de los animales en su constitución y que no significó de un día para otro que los animales dejaran de estar en las granjas y que todo cambie. Pero sí, hay que generar algo que es mucho más poderoso y que es una política pública a partir de esa codificación animal. Entonces, entender también que entre los tres temas que se tratan de mezclar, el primero y más medular es precisamente el de la ley orgánica animal. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en la ley orgánica animal también reconocemos la existencia de los derechos de la naturaleza. Y de eso básicamente vengo a hablar hoy como representante también de los colaboradores de Harmony with Nature, de Naciones Unidas, que es un grupo de expertos de diversos países en que hacemos encuentros y conversamos mucho de estos temas. Y bueno, están nuestras redes para que puedan ahí conocer un poco más del trabajo. Y es de alguna manera un observatorio de todo lo que ha ido avanzando el mundo en derechos de la naturaleza. Hoy día quedarnos con una regulación de menor rango o mezclar tantas cosas, creo que no sería aquello que se pretende con este hito legislativo que es precisamente la ley orgánica animal. Entender que acá hay un mandato constitucional de la Corte, eso lo sabemos en todo el mundo. Amigos míos de Harvard hace 2 semanas hacían sendas presentaciones respecto a este fallo. O sea, esto que ocurre en Ecuador, sépalo usted, ha dado la vuelta al mundo como un ejemplo de las cosas bien hechas. Por tanto, hacer las cosas mal en el camino sería un tropiezo innecesario. Lo que yo les propongo, y desde mi mirada como jurista y con conocimiento de lo que ocurre en otros países, es no alejarse del sentido de la norma, de la relación del ser humano con la naturaleza, basado en ese buen vivir, que no tiene otra salida, partiendo de esta misma introducción que hacía desde la victimología del animal no humano, que determinarlos como sujetos de derecho. Aquí también les comparto la declaración de Toulon de hace unos años atrás, apoyada también por Harmony with Nature de Naciones Unidas y compartida también en estas redes. Es un hito que habla ya de persona no humana, como una categoría correcta de incorporación de los animales no humanos en el derecho. También comentarles que ya hace muchos años atrás Austria cambió la condición jurídica de los animales, Francia, etcétera. Podríamos nombrar muchísimos países que han avanzado. Ahora, ¿cuál es el caso puntualmente de lo que se propone respecto de Ecuador? Entender que no podemos arrancar de la mención de sujetos de derecho, ¿ya? Se abre esta codificación de los derechos animales, ¿ya? Y entender también que, por lo menos desde mi visión, habiendo leído la ley orgánica que se propone, la ley orgánica entera debiera estar hoy día ya incorporada a la ley en Ecuador y servir de ejemplo para los caminos legislativos que siguen otros países. No siempre tenemos la posibilidad de redactar una ley orgánica que además considere algo que en Chile en algún momento en mi campaña política planteé como muy necesario. No podemos quedarnos solo en lo declarativo. La ley tiene que ser también ejecutiva, tiene que ser orgánica, tiene que tener formas de cumplimiento. Por eso es que, primero, entender que es fundamental establecer esos dominios en la ley orgánica. Luego, los derechos, los principios, y algo que es fundamental, la reparación integral. No podemos entender los derechos de la naturaleza y de sus elementos y de los distintos sujetos que la componen sin entender un proceso jurídico y social de reparación, porque ya el daño es bastante. Ya estamos en un momento en que la crisis climática nos ahorca, ¿cierto? Y entonces entender que no basta solamente con una primera parte de la ley, sino que la segunda y tercera parte son todas necesarias, ¿verdad? Se ve una ley de numerosos artículos, pero todos y cada uno son importantes. Entonces entender que esa orgánica que asegura el resultado es la que hoy solo ha tenido sustento en el fallo de la Corte. Qué buena invitación que hace la Corte a que no sean ellos los que tengan que estar siempre resolviendo y empujando a que se considere la ley,
aplicable, ¿verdad? Y la Constitución aplicable, sino que debe haber una bajada en el trabajo legislativo. A eso voy cuando les digo código francés, legislación de distintos niveles. Tiene que haber una armonización legal. Ahora, esto es muy importante porque no podemos perder de vista la diferencia entre la vigencia de una ley y la validez. La validez está establecida precisamente por lo completo que tenga esa normativa. Esa ley orgánica integral realmente necesita ser aprobada tal como viene. ¿Por qué creemos que no es bueno guiarnos por los otros proyectos de ley, digamos como ruta? Y ojo, no implica no legislar inmediatamente sobre eso. O sea, no legislar en algún momento sobre eso, implica legislar más adelante. La propuesta es partir con la ley orgánica, con esta instalación de los dominios, los derechos, los principios, reparación integral y una orgánica que lo asegure, y luego hacer un trabajo de bajada de la ejecución de esa norma mediante la construcción responsable de una política pública de derechos animales en la que pueden contar con toda la ayuda de quien les habla y todos los expertos que podemos colaborar para eso desde diversos países del mundo, porque tenemos muchísimas buenas experiencias, como les decía, de derechos de la naturaleza. Una de las experiencias más cercanas que he visto ha sido la del Mar Menor en España. También las experiencias de los ríos con derechos en Brasil, en Canadá también. Entonces, este hito legislativo de Ecuador a mí me parece que no podemos dejarlo pasar. Lo felicito por esta iniciativa, pero además creo que es una obligación de cumplir con algo que ya es del año 2023 y, como les decía en un principio... Señora Jiménez, ¿puede informarle que tiene un minuto, por favor? Muchas gracias. Para cerrar, entender que la legislación es urgente. Si bien es cierto, el hito se da en este año 2021, 22, 23, lo relevante es entender cuán atrasados hemos estado y cuántos errores se han cometido por años en el especismo y en la cosificación animal. Para cerrar, entender que no puede haber clasificación de los animales en una ley. El especismo es uno, y es una de las formas de discriminación de las que se viene luchando precisamente a partir de ese derecho romano, en que queremos quebrar machismo, especismo, racismo y todas esas formas tóxicas de legislación que hemos tenido por ya 2000 años. Creo que llegó el momento y los felicito por esta ley orgánica animal, todo el apoyo y espero que la aprueben tal como he tenido el gusto de leerla gracias a los amigos de Terra Animal.